Buenos días, buenas tardes, buenas y felices madrugadas, buenos y felices anocheceres, buenos y felices atardeceres, amadísimos hermanos. Estoy transmitiendo desde la bellísima Ciudad de México y concretamente desde la Alcaldía de Ixtacalco, amadísimos hermanos. Y en este sábado, amados hermanos, Dios puso en mi corazón que pudiéramos hablar acerca de la palabra de Dios, de ciertas cosas que nuestro Dios nos enseña para que nosotros podamos vivir con mayor tranquilidad, con mayor gozo, con mayor paz, amados hermanos. Y recordemos que nuestro Dios nos habla de la armadura de Dios, y cuando nos habla de esa armadura de Dios podemos consultar Efesios 6 del 10 al 11, que nos dice: por último, fortaleceos con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Amados hermanos, revestirnos de la armadura de Dios implica también que nos miremos y que tengamos cambios de actitud en nuestra vida, amados hermanos. Que día a día seamos diferentes, amados hermanos. Que los demás verdaderamente puedan mirar que estamos revestidos de esa armadura de Dios, de ese amor incondicional de Dios en nosotros, de esa protección de Dios en nosotros, para poder nosotros reflejarla y expresarla a los demás. Amados hermanos, esa armadura de Dios es una analogía con la vestimenta de los soldados romanos, amados, y es un recordatorio que Dios nos hace para que nosotros, su pueblo, peleemos la buena batalla, pero que la peleemos de una manera pacífica, con amor, con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia, con el calzado y el apresto del Evangelio de la paz, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que, amados hermanos, Dios nos instruye cada día en todo lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Por eso es que debemos de tener siempre la certeza de la fe, que no es la fe de nosotros, que es la fe de Jesucristo en nosotros, ya que Él nos guía para saber qué hacer y cómo hacer. Solo lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, amados hermanos, y quitarnos de incredulidades. Así es que, amados hermanos, recordemos lo que nos dice nuestro Dios en Mateo 17:20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Amados hermanos, hoy tengamos la certeza de que si tenemos la fe de Jesucristo en nosotros, no hay nada imposible. Recordemos su palabra, lo que nos dice en Mateo 20, capítulo 21, versículo 21. Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte decís: quítate y échate al mar, será hecho, amados hermanos. Así es que nada hay imposible para nuestro Dios, pero si la fe de Dios está en nosotros. Y luego nos consuela y nos dice en 1 de Juan 5:4: porque todo lo que ha nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Y saben cuál es esa victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Y finalmente no es la fe de nosotros, sino la fe de Jesucristo en nosotros. ¿Y quién dice en este momento? Amén, amén, gloria a Dios, Señor, porque tu palabra es eficaz, tu palabra es verdad, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos sustenta. Amados hermanos, cuando predicamos el Evangelio, no lo hacemos de motu propio, sino es Jesucristo expresándose en, con y a través de nosotros. Así es que, amados hermanos, el Señor nos ha dado un mandato que nos dice en Hechos 13:47, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Sí, amados hermanos, hasta donde nuestro Dios nos lleve, ahí iremos, ahí vayamos confiadamente. Y nos dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Amados hermanos, no es de motu propio, sino es Jesucristo expresándose en, con y a través de nosotros. Y nos dice, amadísimos hermanos, también nos dice en Hechos 20:24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amados hermanos, cuando predicamos el Evangelio, no lo hacemos de motu propio, es Cristo en nosotros, amados hermanos, expresándose, no es mérito de nosotros. Y nos dice en Mateo 15, capítulo 15, versículo del 15 al 16, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, porque finalmente las obras no son nuestras, son de ¿quién? De Dios, en, con y a través de nosotros. Así es que cuando prediquemos el Evangelio, no lo hagamos de motu propio, sino que siempre tengamos presente y expresémosle a los demás que es Jesucristo expresándose en, con y a través de nosotros, amados hermanos. Y recuerden también que Jesucristo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es decir, nosotros nos decimos vamos acá o vamos allá porque nosotros así lo queremos. No, es Jesucristo el que pone en nosotros el querer como el hacer para buena obra. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Solo dejarnos guiar por Él, amados hermanos. Y vayamos a Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que, amados hermanos, recordemos siempre que Jesucristo pone en nosotros ese querer como ese hacer para buena obra, y nosotros solo debemos dejarnos guiar por Él y cooperar de buena voluntad, porque es la buena voluntad de nuestro Dios en nosotros. Y recordemos que Dios nos provee de su armadura para ir confiadamente, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y nos guía por sendas de justicia. Así es que, amados hermanos, cuando hablamos de esa coraza de justicia, es cuando nos sometemos a Cristo. El corazón se une con su corazón, la voluntad de Él se fusiona con la voluntad nuestra, la mente llega a ser una con la mente de nuestro Dios y el pensamiento se sujeta a Él. Y entonces vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con esa coraza de justicia, que el que actúa
es Dios en nosotros, amadísimos hermanos. Y la coraza de justicia, amados hermanos, está en nosotros, amados hermanos, para que podamos hacer todo cuanto nuestro Dios nos ordene y nos indique que hagamos, obedeciendo, amados hermanos, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él, todo lo que Él nos indique hacer, amados hermanos. Y cuánto hablamos del ayuno, amados hermanos. Y el ayuno no es solo el suprimir el alimento, de abstenernos de tomar un alimento, sino también es abstenernos de lo que nos gusta hacer y ofrendárselo a Dios. Y por eso, amados hermanos, la pregunta en este momento es: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo para un día? Para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido, dice nuestro Dios, más bien es romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a sus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y el instante llegará a tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Eso nos dice Isaías 58 del 5 al 9. Así es que, amados hermanos, el ayuno también es mirar a los demás, ver las necesidades de los demás, ser misericordiosos con los necesitados. Amados hermanos, cuán importante es que miremos la necesidad de los demás, amados hermanos. Veamos y ayudemos en la medida que podamos y tendamos la mano al necesitado. Nos dice Malaquías 3:10, somos bendecidos cuando damos diezmos y ofrendas. Él dijo: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Pero hoy, amados hermanos, Segunda de Corintios 9 del 7 al 9 nos dice: cada uno dé como Dios propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amados hermanos, así es que seamos misericordiosos, amados hermanos, con los necesitados. Una manera de diezmar es compartir lo que Dios nos provee con los demás, amados hermanos. Veamos que cuando alguien nos diga que le estamos robando a Dios por no dar la 10ª parte de todos nuestros ingresos, recordémosle que eso es como Dios propone en nuestro corazón, y que una manera de diezmar es darle al necesitado, al que está necesitando en ese momento, y que eso es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Entonces debemos afirmar los cristianos que ahora estamos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto donde era la 10ª parte, sino hoy estamos en el nuevo pacto como Dios proponga en nuestro corazón. Y entonces Dios no se relaciona con nosotros tal y como se relacionó con Israel. Para ellos su bendición bajo la ley mosaica era proporcional a su obediencia como nación.
Si desobedecían, Dios los castigaba con una sequía, por ejemplo. Si obedecían, Dios los bendecía y podía quitar la sequía abriendo las ventanas de los cielos. Nosotros, amados hermanos, hoy estamos bajo la gracia, donde Dios derrama bendición sobre nosotros, no por lo que hagamos, sino porque somos su pueblo. Y Dios hace llover sobre nosotros porque Cristo nos hace merecedores de su bondad. Por eso cuán importante, amados hermanos, es que nosotros aprendamos ese pasaje que nos enseña Dios, en donde nos dice que nos va a bendecir a todos generosamente. Y esto podemos verlo reafirmado en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 12. Pero aquí está el detalle: no siempre va a ser de forma material para nosotros los cristianos, porque Dios lo puede hacer por otros medios. En el Nuevo Testamento se menciona el diezmo más como crítica a los fariseos o como una referencia a la ley en el caso de los hebreos. La ofrenda es mencionada ahora de forma repetida por los evangelistas en Pablo y Hebreos, y se considera algo voluntario, como una respuesta que nosotros debemos de tener a Dios de gratitud. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros cristianos debemos ser generosos en nuestras ofrendas, pero no como una inversión financiera, no como para recibir a cambio de lo que damos, no, sino como una actitud de agradecimiento, amados hermanos, hacia nuestro Dios. Por eso debemos desatarnos de ese legalismo y vivir hoy de una manera distinta, con libertad, con gozo, con paz, con esa paz que Cristo ya nos dio, porque Dios nos quiere libres de ataduras. Hoy, amados hermanos, no aceptemos que nos quieran imponer doctrinas de hombres. Amados, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento y reflexión para actuar con el amor de Cristo. Porque recuerden lo que nos dice en Gálatas 2:16, que nos dice, amados hermanos, fíjense bien, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hoy no permitamos esas doctrinas de hombre, sino escuchemos a nuestro Dios, amados hermanos, donde nos dice claramente Dios que no vamos a ser justificados por las obras de la ley, sino mediante la fe. ¿Y la fe de qué? De Jesucristo en, con y a través de nosotros, amados hermanos. Y a veces, amados hermanos, cuando somos corregidos por algún acto o por alguna acción que tenemos, nos molestamos y no reflexionamos lo que dice Dios al respecto. Por eso es importante que actuemos en consecuencia, porque fíjense lo que nos dice nuestro Dios en Marcos capítulo 7, versículo del 7 al 8. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hoy nosotros no estamos por la tradición de los hombres, sino lo que Dios nos dice. ¿Y qué nos dice nuestro Dios en Juan 13, del 34 al 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Así es que, amados hermanos, recibamos las correcciones con amor, pero que sean basadas en la palabra de Dios y no que sean
doctrina de Cristo, amados hermanos, no que sea doctrina de Cristo y no doctrina de hombre, amados hermanos. Lo sustancial del Evangelio de nuestro Dios, amados hermanos, es vivirlo día a día en nuestras vidas, que su palabra de Dios sea un estilo de vida en nosotros, que vivamos conforme a sus preceptos, pero sabemos que con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, que solamente es con las fuerzas de Él, amados hermanos. Por eso cuán importante es que aprendamos lo que nos dice Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Vivir el Evangelio es perdonarnos, amados hermanos. Y nos dice también en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Eso es vivir el Evangelio, perdonándonos, viviéndonos en el amor de Dios, amados hermanos, y pidiéndole siempre a Dios que Él tenga cuidado de nosotros, que esté al pendiente de nosotros. ¿Y qué nos dice el Salmo 143:8? Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Sí, amados hermanos, eso es vivir día a día nuestra vida con un estilo de vida diferente, en donde el que se exprese sea nuestro Dios, amados hermanos. Y también recordar lo que nuestro Dios nos dice en Proverbios 3:3. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Que su misericordia y su verdad de nuestro Dios esté siempre con nosotros, amados hermanos, en nuestro día a día, en nuestra existencia en esta tierra. Y tomemos en cuenta Proverbios 4:18-19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Amados hermanos, que nosotros vivamos lo sustancial del Evangelio de Dios, vivir día a día conforme a como nos guíe Dios a caminar. Que su palabra, que todas sus enseñanzas sean un estilo de vida mientras nosotros estemos en esta tierra, amados hermanos, y que tengamos en cuenta lo que nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo del 25 al 27. Miren tus ojos hacia adelante y tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Sí, amados hermanos, apartemos nuestro pie del mal y que el que nos guíe sea nuestro Dios. Lo sustancial del Evangelio de Dios es vivirlo día a día en nuestras vidas, que sea un estilo de vida en nuestra existencia en esta tierra, para poder gozar de la vida eterna allá con nuestro Dios en los lugares celestiales. Ha sido un placer, amados hermanos, en este amanecer, en este anochecer, en este atardecer, en esta madrugada, en el momento en que ustedes se encuentren, según la latitud donde ustedes vivan, amadísimos hermanos, que tengamos en claro todas estas enseñanzas que Dios nos da para vivir no como nosotros queramos, sino como Cristo ha determinado que vivamos, conforme a sus principios, conforme a sus preceptos, y que miremos
siempre hacia adelante, que nuestra mirada se fije en lo que está frente a nosotros, en el sendero de nuestros pies, que todos nuestros caminos sean establecidos por Cristo, que no nos desviemos, que nuestra mirada siempre esté en Él. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que, amado hermano, no desvíes tu mirada, pon siempre tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones hasta que sobreabunden, y estoy transmitiendo desde la bellísima Ciudad de México y concretamente desde la Alcaldía de Iztacalco. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace of América Latina. Les envío un abrazo fraterno y bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta el próximo sábado, amados hermanos.